Ok, Shalom, buenas noches o buenas tardes, dependiendo cómo estén ustedes, donde se encuentren. Puede ser de día, puede ser de tarde, pero como quiera, bienvenido a esta clase de la segunda carta a Corintios. Para aquellos de ustedes que no vieron la primera parte, la semana pasada, el miércoles, hice la primera carta a los Corintios, así que si no la han visto, les aconsejo que la vean porque hay mucha información ahí de la cultura de Corinto relacionada con la cultura greco-romana, que era de gran influencia, lamentablemente una influencia negativa con los creyentes, que Pablo le estaba presentando el evangelio, presentando a Yeshua a un pueblo que sabemos que fuera de Israel, fuera de Jerusalén, las naciones más bien eran naciones paganas. Así que de nuevo, les doy la bienvenida a todos. Para aquellos que quizás se están conectando por vez primera, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Tamid, aquí en Brandon, Florida. Y también tenemos congregaciones ya establecidas en Argentina con los pastores Augusto y Jenny, y en Panamá con los pastores Jesús y María, y en Colombia tenemos la diaconisa Marcela Gómez. Así que el Señor nos ha bendecido con ya a comenzar a extender el ministerio de Yeshua en el Tamid. Así que le doy la bienvenida a todos. Como estaba diciendo, vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo. La primera carta ya la discutimos el miércoles pasado, y el miércoles anterior hablamos sobre la carta a los Gálatas. Recuerden que es bien importante conocer el contexto cultural y social y político de todas estas cartas, de todo el Brit Hadashah, o lo que es conocido como el Nuevo Testamento. No solamente el Nuevo Testamento, sino también las escrituras hebreas, porque si no conocemos el contexto en el tiempo en que fueron escritas, vamos a perder el mensaje original. No podemos imponer nuestra cultura, ni nuestro lenguaje, ni nuestra sociedad, ni nuestra política a la Biblia, porque si no, no vamos a entenderla. Nosotros tenemos que tomar un viaje y entrar a la palabra y entender lo que estaba pasando, para entender por qué se escribieron las cosas como se escribieron. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint, y espero en el Señor que no tener problemas esta vez. La vez pasada no podían verlo, así que si están viendo la lámina, le pido por favor que me den un thumbs up. Okay, vamos a ver si corre y pueden ver lo demás, las demás. Déjame dar aquí. Oh, perdón. Okay, ¿están viendo el cambio? Ok, chévere. Muchas gracias. Así que de nuevo estamos en 2 de Corintios, y como introducción, de nuevo el autor es Pablo. El lugar probablemente se cree que se escribió desde Macedonia, y la fecha alrededor del 55 de la era común, y el auditorio son los creyentes en Corinto. Recuerden que yo no voy a decir lo que dije la vez pasada con respecto a Corinto, porque ya lo hice con el estudio de la primera carta. Es importante que repasen con respecto a la cultura greco-romana, la influencia de la cultura en los creyentes en Corinto. Temas principales en la carta de Pablo a los Corintios: número uno, el ministerio de reconciliación; número 2, generosidad al dar; y número 3, la defensa del apostolado de Pablo. Problemas que persisten. La congregación en Corinto continuaba siendo inmadura, poco espiritual, desorganizada, y mucha discordia entre los hermanos, y todo esto era a causa de la influencia cultural y social de las castas. Recuerden que bajo el Imperio Romano existían castas, y al pueblo que la mayor parte de Pablo está dirigiendo y hablando del evangelio son personas que son esclavas, o personas que son hombres libres, en el sentido de que son esclavos libres. En otras palabras, tienen un poquito más de derechos que el esclavo regular, esclavo general. Y aquí tengo una imagen que saqué de la Santa Biblia de Estudio Arqueológica, la NBI,
En la página 1932 te da una sinopsis, como un resumen, como un bosquejo de todo lo que se habla con respecto a la segunda carta a los Corintios. Tenemos introducción, tenemos que Pablo explica su conducta y ministerio apostólico, habla sobre la integridad de Pablo, la necesidad de perdón, los ministros del nuevo pacto, el Espíritu hace competentes a los ministros, transformado a su imagen, tesoros en tinajas de arcilla, las perspectivas de nuestra morada celestial, el ministerio de la reconciliación, la apelación de Pablo a los Corintios, el buen reporte de Tito. Un tercer tema, la colecta para los cristianos en Jerusalén. Cuarto tema, la vindicación de Pablo de su autoridad apostólica, defensa de su ministerio, comparación de Pablo con apóstoles falsos, advertencias finales y quinto, la conclusión. Así que es un bosquejo que nos ayuda a entender todos los temas y todas las partes de todos los capítulos envueltos en la carta a Corintios. Y aquí lo que quiero mostrarles es un mapa de Grecia antigua. ¿Por qué? Porque Grecia antigua estaba dividida en dos provincias romanas. Acá ya estaba en el sur, en esta parte de aquí, que consistía de Atenas y Corinto. Recuerden que entre la península Peloponeso había lo que se llama un istmo, que era lo que conectaba un pedacito de tierra que conectaba la isla con el resto de Grecia. Entonces la parte sur se le conocía como Acaya, que incluía Atenas y Corinto, y Macedonia, que quedaba en la parte norte, que incluía Berea, Filipos y Tesalónica, y sabemos que Pablo escribió a varias de estas ciudades, además de Corinto. Así que este es un mapa de la antigua Grecia. Así que, y recuerden que todo esto estaba bajo dominio del Imperio Romano. Términos en su contexto cultural, términos que Pablo utiliza cuando está escribiendo las cartas. Comienza hablando, lógico, yo no puedo ir detalle por detalle, cada capítulo, cada verso, porque si no estaríamos aquí por buen tiempo, pero más o menos puntos que quizás sean controversiales o puntos que quizás no entendamos debido a que no conocemos el contexto cultural. Cuando él habla de sello o garantía, ¿a qué se refiere? Un sello denotaba pertenencia y seguridad. Y es más, de eso vamos a hablar este viernes en el Shabbat con respecto a lo que Judá le entrega a Tamar. Por lo tanto, un sello usualmente era por medio de un anillo o quizá de algún pedacito de barro que tenía ciertas iniciales o ciertos diseños, y se usaba para como una firma, era lo que denotaba pertenencia y seguridad. Y una garantía era una parte que se entregaba como fianza de que el total estaría por venir. Por eso Pablo habla de que el Espíritu Santo es la garantía. ¿Por qué? Porque es la muestra, es la garantía de lo que está por venir y nos deja saber de antemano, saborear lo que va a ser la era mesiánica, lo que va a ser el vivir en la eternidad con el Padre en su reino. Por eso habla de sello y garantía. Recuerden que estos términos, el pueblo, la cultura, el pueblo conocía estos términos, los entendía. O sea, Pablo no tenía que estar explicando cada cosa que decía porque eran cosas que el pueblo reconocía cuando él hablaba. El capítulo 2, verso 14, habla sobre triunfantes y fragancia. Resulta que en el Imperio Romano se llevaban a cabo procesiones triunfales en honor a un general victorioso, el cual entraba a la ciudad en un carro seguido por el Senado, magistrados, músicos, botín y cautivos encadenados. Llegaban al templo de Júpiter con sacrificios e incienso, de ahí que proviene el aspecto de fragancia. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo hace un contraste de que el Mesías es el verdadero victorioso y el que nos lleva al triunfo, y nosotros, en vez de incienso, somos el aroma del Mesías. Entonces, cuando usa esos términos, las personas ya visualizan lo que estaba ocurriendo en sus ciudades, porque siempre que había algún general o algún militar victorioso, se hacía una procesión y eso era un honor que el gobierno le daba a estas personas. Pero es interesante que incluía al final de la procesión estaban los cautivos, y muchos de estos cautivos eran
o vendidos o eran esclavizados y o a veces eran hasta matados. Por lo tanto, nosotros somos los cautivos de Yeshua, que es el victorioso y el que nos lleva en triunfo, y nosotros entonces nos convertimos en ese aroma, en esa fragancia, porque en vez de ofrecer incienso a Júpiter, nosotros mismos somos el incienso fragante de Yeshua. El capítulo 3 habla de cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque debido a impostores y falsos maestros se escribían cartas de recomendación, pero Pablo solamente los necesita a ellos, o sea, a las personas de Corinto, como sus cartas de recomendación, porque ellos son la carta como una carta del Mesías, no escrita con tinta, porque la tinta se desteñía y fácilmente era borrada, sino que eran escritos con el Espíritu en sus corazones. Y recuerden que el libro de Jeremías, Deuteronomio y Ezequiel, aquí puse los versos para que ustedes en su tiempo, puedan buscarlo, habla de que la Torá es escrita en nuestros corazones. Entonces las personas eran las cartas, las recomendaciones de Pablo. Él no necesitaba tener realmente una carta, porque muchos que eran impostores y falsos maestros, muchas veces hasta falsificaban las cartas tratando de introducirse en el pueblo. En capítulo 3, versos del 6 al 18, Pablo habla sobre el pacto renovado, aunque quizá la mayoría de su Biblia dice pacto nuevo, el nuevo pacto realmente se debiera decir o traducir como el pacto renovado. Y la Torá pronunciaba muerte a los transgresores, que es lo que llama la letra, mientras que el Espíritu, que es lo que da vida, capacita a las personas a cumplir lo moral de la Torá de corazón y obtener la resurrección de la vida. O sea, a través del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a cumplir la Torá, sobre todo la parte moral de la cual habla la Torá. El pacto renovado por el Espíritu trae mayor obediencia, trae mayor gloria, la cual continuará en ellos, o sea, en los individuos, con una experiencia interior que refleja libertad y transformación en la semejanza del Mesías por medio del Espíritu. De nuevo, Pablo no está deshaciéndose de la Torá, no está diciendo que tenemos que echar la Torá a un lado, sino que con el Espíritu se facilita la obediencia por estar escrita en los corazones y no solamente en piedra o pergamino. O sea, Pablo que trata de enseñarles a ellos que no es solamente obedecer la Torá porque está escrito, o sea, la letra, porque la letra, recuerden que la Torá te enseña lo que es bueno y lo que es malo conforme a lo que Hashem dice que es bueno y que es malo. Y la Torá es un pacto, y en el pacto hay estipulaciones que te dice que si eres obediente vas a recibir bendición, pero si eres desobediente vas a recibir muerte. Por eso Yeshua tuvo que morir, porque se deshizo de esa muerte que era lo que iba a ser el resultado del pecado. Por lo tanto, en Yeshua tenemos vida eterna. Pero una vez uno acepta el pacto, uno está bajo las estipulaciones de tanto de lo bueno como de lo malo, como de vida, como de muerte, de acuerdo a cómo uno actúe con respecto a la Torah. Entonces, Pablo aquí está comparando que por medio de Yeshua, por medio del Espíritu Santo, hay mayor gloria, hay mayor obediencia, hay mayor entendimiento de la Torah y se nos hace más fácil cumplir y así no llegar a la muerte, porque en Yeshua tenemos resurrección de vida. Y eso es lo que él está comparando. De nuevo, él no se está deshaciendo de la Torá, que es lo que muchas personas usan estos versos para decir, bueno, ya no hay que hacer la Torá porque tenemos el Espíritu Santo. Recuerde que en otras ocasiones yo le he dicho que necesitamos ambas cosas. Necesitamos la instrucción, necesitamos el Espíritu Santo que nos guía a cómo cumplir con esa instrucción, a cómo hacerlo. No podemos tener una cosa separada de la otra. Necesitamos la Torá porque es el pacto, es el documento legal que nos da herencia, que nos permite participar y ser parte de Israel y nos permite ser parte de ese pacto que Hashem ha establecido con su pueblo. Si deshacemos la Torá, no tenemos nada, no tenemos herencia, no podemos ser parte de Israel, no podemos ser parte del reino, es más, no tenemos vida eterna. Pero es por medio de su espíritu, de Yeshua, de su espíritu, que podemos cumplir. Por lo tanto, de nuevo,
Pablo no se está deshaciendo de la Torá, sino está haciendo una comparación de que necesitamos, además de la Torá, el Espíritu Santo. En capítulo 4, verso 4, menciona el Dios de este mundo o el Dios de esta era. El adversario, que muchas veces simplemente, o sea, Satán en el hebreo simplemente significa adversario. Satán no es un nombre propio. Satán es simplemente adversario, pero lamentablemente han dejado el término en hebreo y muchas personas lo utilizan como si esto fuera un individuo, como si fuera un nombre propio. No, es la función de ángeles que Dios ha creado con esta función de ser adversarios, de ser obstáculos en nuestra vida. Porque si no hay obstáculos, nosotros no tenemos entonces qué cosas vencer. Si no hay adversidades, nosotros no vamos a tener oportunidades de ser victoriosos. Por lo tanto, siempre va a haber adversidades, siempre van a haber obstáculos y estos mensajeros, estos ángeles, estos seres celestiales, esa es su función, simplemente ser un adversario, un obstáculo. Por lo tanto, el Dios de este mundo, de la era, el adversario, no es llamado así por los judíos, pero sí veían algo que para este tiempo le llamaban Satán, o le llamaban Belial, o le llamaban otros nombres, Beelzebú y cosas así. Y lo veían como lo que regía sobre los gentiles, una entidad que tenía más dominio sobre los gentiles, pero no sobre los judíos. En el verso 7, el mismo capítulo 4, Pablo habla de vasijas de barro. ¿Por qué utiliza ese adjetivo? Porque las vasijas de barro en ese tiempo no tenían poco valor y no eran bellas, o sea, no eran cosas que la gente eran atraídas a ellas, no llamaban la atención. Por lo tanto, está haciendo el contraste también, porque esto eran cosas que ellos usaban a diario, vasijas de barro se usaban a diario. Entonces, Pablo usa esto como un ejemplo para representar la fragilidad y la indignidad humana, o sea, que nosotros somos frágiles e indignos de recibir tanta misericordia y tanta gracia de parte de Hashem. Por eso él dice que tesoros dentro de vasijas de barro, o sea, ese Espíritu Santo en nosotros. El capítulo 5 habla sobre la vivienda de campañas, recuerden, o tiendas, que en el hebreo es la palabra suka, en singular, si es plural es sukkot. Y recuerden que Pablo, su oficio era hacer tiendas, era hacer sukkot. Por lo tanto, hace la relación con el cuerpo, la carne como algo corruptible y mortal, ser revestido de lo incorruptible e inmortal por el espíritu, cuerpo celestial, nuestra garantía. O sea, que él dice que este cuerpo de nosotros es como una tienda, algo temporero, algo que se deshace, algo que no es inmortal. Por lo tanto, él dice que por medio del Espíritu Santo somos revestidos a un cuerpo inmortal, incorruptible, por medio del pacto con Yeshua. Entonces hace esas comparaciones. Recuerden que él está haciendo uso de lo que la gente conoce. Igualmente hacía Yeshua cuando hacía parábolas, hacía enseñanza, usaba lo que la gente conocía, lo del diario vivir, para que pudieran entender, usaba cosas que ellos conocían. Por lo tanto, un ejemplo, en este tiempo uno no podía hablar ni de CD, ni de smartphone, ni de Facebook, porque ellos no iban a entender, son cosas que no existían en aquel entonces. Por lo tanto, en base a lo que ellos conocen, es que ellos enseñaban. En el capítulo 5, verso 10, habla Pablo del tribunal de Mesías. ¿Por qué usa ese término? Porque en griego es bema o bima, que era la plataforma elevada del orador, desde la cual se leían proclamaciones y sobre la cual se paraban los ciudadanos para comparecer ante oficiales. Recuerden que en Corinto ese era un lugar central de la ciudad donde venían muchos oradores, donde se hacían acusaciones, o sea, por lo tanto, aún sabemos que cuando Yeshua fue ante Pilato, él fue ¿a dónde? Ante un bema. Cuando Pablo también fue llevado ante un concilio, también lo presentaron sobre un bima. O sea, esto era un punto central. Por lo tanto, Pablo hace referencia a esto para que ellos entiendan que de igual manera va a haber un tribunal, un bema, donde Yeshua va a hacer unas proclamaciones sobre nuestras vidas.
Por lo tanto, es algo que la cultura entiende muy bien a compararlo con el tribunal de Mesías. Con respecto al ministerio de reconciliación, tenemos que entender el término reconciliación basado en la cultura, lo que ellos entendían, no lo que nosotros entendemos, lo que ellos entendían. Y el término reconciliación tenía un sentido económico. La palabra reconciliación en el griego se refiere a un intercambio equivalente. Cuando las personas hacían intercambios en el mercado o en compra o lo que fuera, el intercambio era equivalente y eso se le llamaba una reconciliación. También era un término diplomático que aludía a la armonía establecida entre enemigos por medio de tratados de paz. Por eso cuando él habla de embajadores de Mesías, como embajadores de Mesías se nos envía a anunciar que Elohim ha establecido un tratado de paz, un pacto con sus enemigos. Recuerden que nosotros antes de conocer a Yeshua éramos enemigos de Hashem, porque no lo conocíamos, porque no estábamos en pacto. Por lo tanto, cuando Él nos envía a ser emisarios o ser embajadores, no como embajadores entendemos hoy día, sino como embajadores que entendían ellos. En el griego, el término embajador significa ser, trabajar o viajar como enviado, como un representante. Y el propósito de enviar a estos embajadores era para anunciarle que por medio de Yeshua, el Padre ha hecho un tratado de paz, una reconciliación de sus enemigos, ya no ser enemigos, sino ser partes de un tratado, partes de un pacto con el Rey soberano Hashem. El capítulo 6, verso 14 al 18, habla de yugos desiguales, término que mucho se usa mucho en la iglesia, pero de nuevo hay que hacerlo, entenderlo conforme a como lo entendían en la cultura. Se refiere a no formar asociaciones con incrédulos. Cuando dice incrédulos, son personas que no creen en Yeshua, personas que no creen en Hashem, personas que no creen en el pacto. Por lo tanto, es no formar asociaciones con incrédulos. Relaciones que pudiera, de modo significativo, formar una identidad individual, una identidad prohibida. Y aquí menciona Levíticos 19:19 y Deuteronomio 22, del verso 9 al 11. Y aquí habla de mezclas prohibidas. Por lo tanto, una persona creyente que se asocia con un incrédulo ante los ojos de Dios es una mezcla o una asociación prohibida. ¿Por qué? Porque no hay nada que realmente los una, no hay nada que realmente compartan, como dice las comparaciones que hace Pablo. ¿Qué relación tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué relación tiene Hashem con lo malo? O sea, no hay forma de asociarlo. Es como si hoy día ustedes saben todas estas cosas genéticas que han hecho híbridas. Esos son asociaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene que ir igual con los demás. Por lo tanto, un creyente no debiera estar asociándose con incrédulos. Cuando dice asociaciones, son asociaciones significativas, o sea, amistades, quizá un matrimonio. Por ejemplo, tanto en matrimonio como amistad. Salir de ese tipo de relación, evitar contaminarse sobre todo en lo moral. El verso 18, que está incluido aquí en lo que Pablo está hablando, es un formulario legal de pacto entre un soberano que es Hashem y un vasallo que es Israel. De eso también habla Jeremías 3:19 e Isaías 43:6. O sea que si uno está en pacto con Hashem, uno no debiera estar asociado con incrédulos. Si uno está, cuando digo que no debiera estar asociado, son vínculos cercanos. Eso no significa que tú no puedas hablar con un incrédulo en tu trabajo, en la escuela o en negocio, donde sea. Son relaciones, amistades, matrimonio. ¿Por qué? Porque el pacto dice en esos versos 18 de que es un formulario legal de pacto, de que Él es nuestro Elohim y nosotros somos sus siervos, sus hijos. Es relación de pacto. O sea, cuando una persona está asociada con un no incrédulo,
está básicamente deshaciéndose del pacto, no le está dando importancia, no está honrando el pacto. A eso se refiere cuando habla de yugos desiguales. Déjame verte. En el capítulo 7, verso 3, habla de morir por un amigo. Resulta que los griegos consideraban el acto de morir por un amigo la expresión más grande de una amistad. Y también Yeshua habla de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. En el capítulo 8 habla sobre la gracia y la generosidad. La gracia era un atributo de los benefactores generosos, a los cuales se les reciprocaba con gratitud y hablando bien de ellos. Una de las cosas que existía en esta cultura era lo que se llamaba benefactores y clientes, o patrones y clientes, y siempre había un intermediario. En este caso, por ejemplo, el padre viene siendo el benefactor, nosotros somos los clientes y Yeshua es el mediador. Entonces, el mediador unía al cliente con un benefactor. Si yo necesitaba algo que no tenía, que no podía adquirirlo de ninguna forma, el mediador me buscaba un benefactor, y ese benefactor, que usualmente tenían riqueza, que eran pudientes, lograba darme lo que yo necesitaba con el fin de que de luego que yo recibía de parte del benefactor, yo honraba al benefactor, hablando bien del benefactor, introduciendo a otros clientes al benefactor, o sea, era dando honor a ese benefactor. Recuerden que esta sociedad, este tiempo en el antiguo Medio Oriente, y también aún hoy día en el Medio Oriente, el honor y la vergüenza son claves en la cultura y en la sociedad. O sea, tener honor era bien importante y sigue siendo aún hoy día bien importante. Por lo tanto, la gracia es un atributo. La gracia no es como hoy entendemos gracia. Gracia era un atributo del benefactor. Entonces, aquí vamos a hablar del ciclo de gracia. Por ejemplo, en el capítulo 9, verso 9 al 10, habla de actos de justicia. Dar es un acto de los rectos y justos. Por lo tanto, los benefactores que daban se les conocían como rectos y justos. De eso habla el Salmo 112, verso 9. ¿Por qué? Porque Elohim es el que suple en abundancia para que mostremos gratitud dando a otros generosamente. Recibimos del Padre, pero el propósito es seguir dando. Forma un ciclo. Padre nos da, nosotros recibimos, nosotros damos, y esa persona que recibe debiera también seguir dando. ¿Por qué? Para mantener el ciclo de gracia. El ciclo de gracia tenía que ver con que siempre íbamos a honrar y alabar y hablar bien de aquel que era generoso y nos dio primero, y nosotros continuamos dando. Entonces hay reciprocidad. La intención era siempre ser, tener gratitud por el benefactor, alabar al benefactor, honrar al benefactor y mantener el ciclo. Una persona que recibía algo de alguien y hablaba mal de él, eso era en contra de toda la cultura, eso no era aceptado. Por lo tanto, el propósito es siempre mantener el honor, y eso era una señal de que la persona era justa. El poder dar era una justicia, un acto de rectitud y de justicia. En el capítulo 10, Pablo defiende su ministerio una vez más. Recuerden que en Primera de Corintios tenía que defenderse porque habían surgido los falsos apóstoles, los falsos maestros. Por lo tanto, él tenía que estar defendiéndose de que sí, él era un apóstol, de que había sido escogido por Yeshua mismo, y de que lo que él decía era verdadero. Él no estaba engañando a nadie con lo que decía. En el verso 4 de ese capítulo habla de las armas. Y él dice que las armas que nosotros tenemos no son terrenales, que derriban fortalezas, sino espirituales. Derribamos fortalezas espirituales con armas espirituales. Y más, ya mismo le enseño una foto a que hace referencia, que esto también era algo que tenían muy vivo las personas en ese tiempo. El capítulo 11 habla de los apóstoles falsos, de los superapóstoles, tiene algunas traducciones dicen, que habían infiltrado la congregación engañando a los creyentes, queriendo imponer sus ideas.
Los sufrimientos padecidos por Pablo son muchos: carcelado, naufragio, pobreza, o sea, muchísimas cosas, azotado. Sus padecimientos eran muchos, reales y duros, y todo por amor al evangelio. Con respecto a las armas, le quiero mostrar esta foto que le traducen en el antiguo Roma, le llamaban el battering ram, que podemos traducirlo como el carnero destructor. ¿Por qué? Porque ponían una figura de un carnero sobre un tronco de madera, y con eso daban a las paredes, a las murallas, a las fortalezas, de tal manera seguían dando con eso, que era algo bastante fuerte, hasta que derribaban esa fortaleza. Entonces, cuando él dice que no son con este tipo de armas físicas, terrenales, que nosotros derribamos fortalezas espirituales, sino con armas espirituales por medio del Espíritu Santo. Pero la imagen, de igual manera como así rompían, destruían estas paredes, estas murallas, también ellos pienso que imaginaban lo mismo con el Espíritu, rompiendo y destruyendo barreras. Así que por eso le llaman el carnero destructor, porque ponían un carnero. Si ustedes han visto los carneros, cuando ellos están peleando, sobre todo los machos, el uno con el otro, se dan duro con la cabeza, y dicen que la cabeza de un carnero es una de las cosas más fuertes. Por lo tanto, ellos tienen esa imagen puesta sobre un tronco para destrucción de fortalezas o de murallas. Así que de igual manera pensar uno en lo espiritual. Y en el capítulo 12, verso 2, él habla del tercer cielo. ¿Qué significa eso? Podía entenderse como que era un lugar más allá del cielo inmediato, de la atmósfera terrestre, y el cielo más allá del espacio exterior, y se remonta hasta la presencia de Elohim mismo. En el judaísmo hablan de que hay 3 y 7 cielos. Algunos creen que se refiere al paraíso, que Pablo estaba refiriéndose al paraíso cuando habla del tercer cielo. El término paraíso en el hebreo es pardes, que puede traducirse como bosque, como huerto o como parque. Y el paraíso viene siendo el Edén restaurado. ¿Okay? Pero sí, en judaísmo, sobre todo en Kabbalah, hablan mucho de diferentes niveles de cielo, y mientras más alto ese cielo es donde más uno se acerca a la presencia misma del trono de Hashem, de donde Hashem habita mayormente. En el verso 7 habla Pablo de la espina, una espina. Realmente no se sabe qué era, si era físico o algo espiritual. Se especula que era algo en su cuerpo, físicamente. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde y dependiente de Hashem. ¿Por qué? Porque si él tuvo esta experiencia de haberse transportado al tercer cielo, eso no era algo que se tomaba ligeramente, eso era algo bien importante, eso era algo bien significativo. Por lo tanto, algo que las personas podían sentirse muy orgullosos de eso. Entonces, aparentemente, esta espinita que tenía Pablo era para mantenerlo humilde y dependiente de Hashem, y que no se le fuera mucho a la cabeza quién él era. Sobre todo recuerden que Yeshua mismo se le presentó a él para llamarlo al ministerio que le dio. Y en el capítulo 13, verso 1 al 2, habla de testigos y testimonio. Aquí Pablo está dando una cita de procedimiento legal. Recuerden que Pablo era fariseo, él se conocía muy bien la Torá, se conocía muy bien la ley. Por lo tanto, Pablo da una cita del procedimiento legal con respecto a testigos, y eso se encuentra en Deuteronomio 19, verso 15 al 17, verso 6. Y que él juzgará ante Elohim a los ofensores que no se arrepientan. Y termina con una serie de saludos, habla de Tito, que va a visitar, y una serie de cosas. Pero de nuevo, el sentir de Pablo es de nuevo tratar de traer corrección al pueblo, a los creyentes de Corinto, porque recuerden que la influencia de la cultura greco-romana estaba bien impregnada dentro de ellos. Entonces tenían esa lucha con los creyentes, y continuamente le escribía. Es más, se dice que estas son las únicas 2 cartas que nosotros tenemos que quedan
que están disponibles, que se conocen como que eran de Pablo, pero dicen que Pablo pudo haber escrito por lo menos 2 cartas más a Corinto, por lo tanto era el lugar que quizás más dolor de cabeza le daba por las situaciones que existían. Recuerden que la cultura, las clases sociales, las castas, aún dentro de congregaciones había división. Los ricos no querían a los esclavos, no querían, o sea, y a Pablo se le hace difícil lograr unidad y sobre todo espiritualidad en el pueblo de Corinto. Y con eso es básicamente la segunda carta a Corinto. De nuevo aquí tenemos una serie de, para más información, que usted tenga alguna pregunta o quiera compartir algo, nos pueden escribir a yeshuanertamid119@yahoo.com. En YouTube se encuentran todos los videos, todos los estudios que hemos hecho hasta el momento. Tenemos 2 grupos en Telegram, uno donde podemos conversar y otro el que dice Discipulado YNT 613. Tenemos PDF, tenemos libros, tenemos recursos a los cuales usted tiene acceso. Y también nos encontramos en Facebook bajo Yeshua Ner Tamid. Así que no hay excusa para comunicarse o hacer alguna pregunta o compartir cualquier cosita con nosotros. Así que con eso terminamos en el sentido la presentación. Vamos a abrir para preguntas. Déjenme poner aquí lo del micrófono para que puedan hacer preguntas. De nuevo, es importante que repasen el estudio anterior, porque ahí doy más detalles de la cultura, de ciertas costumbres, de ciertas cosas que nos ayudan a entender mejor las cartas que Pablo le escribía. Sí, Caleb, si abres tu micrófono. Amén. Tengo una pregunta, eso del yugo desigual, porque Pablo en 1 Corintios 7, 12 al 16, habla de los casados con los incrédulos. ¿Cuál es porque yo en la transmisión de hoy hablaba de la paracha de hoy, de Judá, que se casó con una mujer cananea? Yo di, ¿verdad?, mi punto de vista referente al que es lo que era yugo desigual, pero quiero saber su opinión referente a ese pasaje de 1 Corintios 7, 12 al 16. Bueno, Pablo lo que está diciendo, de nuevo, el yugo desigual te deja saber que no hay unión en términos de pacto. Puede ser que una persona sea creyente y la otra no. Puede ser que se hayan casado sin ser creyente ninguno de los dos. O puede ser que una persona se casa y son de diferentes creencias, como sucede a veces. Es más, yo he conocido hasta una pareja que ella era musulmana y él era católico. Así que esos son yugos desiguales. Personas que quieren realmente llevar el pacto, que realmente quieren vivir la Torá, y está con otra persona que no crea o que no acepte o que tenga otra creencia, se le va a hacer bien difícil llevar a cabo el propósito del pacto. Lógico, Pablo dice que si uno puede mantenerse con la esperanza de que la otra persona cambie, amén. Pero muchas veces es todo lo contrario, la otra persona trata de cambiar a uno. De nuevo, estas son cosas que hay que verlas individualmente, la relación específica, ver la situación que hay. Por lo tanto, lo más importante es que las 2 personas estén de acuerdo, porque si están de acuerdo, es más fácil llevar a cabo. No tan solo eso, también es más fácil criar los hijos y tener un mismo sentir, porque el propósito del pacto es continuarlo a través de las generaciones. Si hay incompatibilidad en ese sentido, si son realmente, recuerda que el yugo también es el término usado para caminar en la Torah, el yugo de Hashem, o sea, es los mandamientos. Entonces, si no hay
las personas no están de acuerdo, eso va a traer dificultades, porque a veces la persona dice, ay no, yo lo cambio o yo la cambio. Usualmente eso no es así. Quien único puede cambiar a otra persona es el Espíritu Santo. Una persona dedicada que ore, que espera que el Espíritu Santo cambie a su esposo o su esposa, muchas veces tiene que esperar mucho tiempo para que eso ocurra, pero no significa que no ocurra. De nuevo, dependiendo de la situación personal de las personas, pero sí, lo que quiere decir es que cuando hay yugos desiguales, que no hay compatibilidad en el sentido de caminar en el pacto, eso Hashem lo ve como una relación prohibida. ¿Por qué? Porque no va a haber fruto, no va a haber multiplicación, no va a haber seguimiento, o sea, va a ser bien difícil. Y al menos que el Espíritu Santo te diga, quédate en esa relación, o sea, que estés seguro que el Espíritu Santo que está diciendo, quédate porque yo voy a hacer un cambio, yo voy a hacer un milagro, yo voy a hacer que esa persona entre también en el pacto. Pero si el Espíritu Santo no te ha dicho quédate y es un infierno lo que existe en tu casa, mira, es preferible que se separen legalmente y cada cual camine conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón de seguir el pacto. Amén, gracias. A tu orden. Osvaldo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom, ¿cómo estás? Ya estamos acostumbrados. Sí. Excelente, gracias Pastora por esta enseñanza y simplemente algo que siempre hemos tenido en mente, el tercer cielo, ¿no? Siempre habíamos estudiado el primero, el segundo, todo lo que se mueve en la tierra. Ese tercer cielo, ¿cómo lo podemos interpretar en lo que Pablo dice? ¿Podemos decirlo así como usted lo expresó, como el lugar de la presencia del Eterno, así nada más, o tiene un significado mucho más profundo? Bueno, el número 3 sí tiene simbolismo dentro de la Torá, dentro de la palabra, y se entiende que tiene que ver con restauración, resurrección, renovación, vida nueva. Pero de nuevo, en el judaísmo creen en que hay unos creen que hay 3 cielos y otros creen que hay 7, diferentes niveles. Para mi entender, Pablo tuvo una experiencia donde él lo considera que era el tercer cielo, o sea, un lugar donde estaba la presencia de Hashem, que puede ser donde estaba el trono. Si hay 3 cielos, si hay 7, si hay 10, yo no sé. Pero es lo que dicen. Yo no he tenido la bendición de llegar a ninguno de ellos en ese sentido, pero es lo que creen. Entonces, cuando Pablo hace esa mención es porque él creía que habían 3 cielos y que él llegó al punto mayor o máximo donde la presencia de Dios, y él vio cosas y oyó cosas que no usualmente un ser humano tiene como la bendición de hacerlo. Dentro del judaísmo, sobre todo, por ejemplo, Chabad, el grupo de Chabad, los que son hasídicos, creen en la reencarnación. Y entre las cosas que ellos dicen es que uno va pasando de diferentes niveles hasta que llega al nivel más alto, su alma. Entonces, ellos sí creen también de esos diferentes niveles de cielo. Yo, para mí, si hay, como dije, si hay 3, si hay 7, si hay 10, si hay 1000, yo sé que mi Padre Celestial mora en el lugar más alto, más sublime, pero también es accesible a nosotros. Que tengamos esa experiencia algún día como Pablo. Amén. Pero si no, realmente son especulaciones, al menos que haya una persona, bueno, el único que nos puede decir es Yeshua, que vino de allá. ¿Cuántos cielos son? Amén. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Alguna otra persona, alguna pregunta, comentario? Sí, Pastor Jesús. Shalom a todos. Shalom. Con referencia al capítulo 3 del 6 al 18, bien usted lo decía, que muchas personas tomaban esto para decir como que Pablo había puesto la Torá a un lado. Pero ahora entendido en el contexto a lo que Pablo se refería, era que ahora se nos hace
más, podríamos decir, más fácil el poder, a través del Ruach HaKodesh, el poder cumplir con la demanda de la Torah. Porque hoy en día mucha gente dice, oye, pero ¿cómo yo voy a cumplir 613 mandamientos? Eso es imposible. Pero ya entendemos lo que Pablo se refería. Y también yo acá pensando, no son 613 mandamientos para nosotros, porque algunos mandamientos tenían que ver con la mujer. Exacto. Otros mandamientos tenían que ver cuando tú estás en la tierra de Jerusalén. Exacto. Otros tenían que ver con los sacerdotes y levitas. Entonces no se está hablando Exacto. De esa cantidad. Entonces quería tomar eso como punto de referencia, porque siempre escuchábamos a la gente decir que cuando Pablo tocaba este tema le estaba poniendo la Torá a un lado. Exacto, pero no, recuerden que Pablo era fariseo, en ningún momento él habla en contra de la Torá. Por eso es importante conocer el contexto, porque si no lo malinterpretan. Aquí Rosa hizo un comentario con respecto a los 3 cielos, y sería que Pablo estaba haciendo referencia a los 3 lugares del templo. Es posible que en el lugar santísimo, que es el lugar más alto de santidad, haga referencia al tercer cielo. Se usó 3 cielos como indicación del mismo patrón del templo. Es posible y muy buena idea, pero de nuevo son cosas que pensamos, no sabemos realmente, porque no hemos tenido esa experiencia, pero puede ser que está asociado con el templo, que tiene 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y a nuestro Padre Celestial le gusta usar el mismo patrón en su creación, por lo tanto puede ser referencia a eso. Gracias, Rosa. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, pastora, yo, Ofelia, buenas tardes a todos, shalom. Sí, buenas tardes, shalom. Gracias por la clase. Al respecto de lo que están ahorita comentando de que pues, el apóstol Saulo tuvo el gran privilegio de visitar ese lugar, yo lo digo como pregunta. Una vez escuché un predicador que decía que nosotros como creyentes no somos hechos para vivir en el cielo, ¿verdad? O sea, bueno, porque nosotros se nos decía que cuando muriéramos pues íbamos a ir al cielo con el Creador. Y pues por años alimentamos esa idea, pero ese predicador decía que no, porque dice que en la resurrección vamos a vivir aquí en la tierra bajo el gobierno de Yeshua. Exacto. Entonces, ¿eso es correcto? O sea, el cielo no es un lugar para nosotros los seres humanos donde mora el Eterno. Sí, es cierto. Nosotros no fuimos creados para morar en el cielo. De nuevo, recuerda que Yeshua regresa a la tierra para reinar desde Jerusalén, desde Israel. Nosotros fuimos creados para morar aquí en la tierra, mantenernos aquí en la tierra. Por lo tanto, el cielo no es para nosotros. El cielo es para los seres celestiales, como los ángeles, como la presencia de Hashem que abarca todo el cielo, pero nosotros no. Y Pablo lo que hizo fue visitó un lugar especial que el Padre le permitió, pero no se quedó allá. Así que nadie, lamentablemente los conceptos de nuevo, por no entender el contexto, piensan que las personas mueren y van a algún sitio, o van al cielo. Nosotros no fuimos creados para el cielo, fuimos creados para morar aquí. Yeshua regresa acá y se mantendrá acá viviendo en la tierra, morando en la tierra, porque Él es el rey de la tierra. ¿Okay? Hashem es el rey del universo, de todo lo creado, pero Yeshua va a tener la función de ser rey aquí en la tierra y nosotros ser parte del reino aquí en la tierra. No estamos creados para morar en el cielo. Si el Señor no hubiera querido allá, no hubiera hecho ángeles y no seres humanos. Así que ese predicador estaba correcto. Marcela. Shalom. Shalom. No, como para hacer un comentario que ahora se da uno cuenta leyendo las cartas del apóstol, pues como retomando todo y viéndolo de otra perspectiva, cuando él habla de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Y en estos tiempos vemos que hay muchos falsos apóstoles y también les encantan las cartas de Pablo, o sea, ellos todos se basan en Pablo, y es por lo mismo, porque, o sea,
cuando Pablo habla mucho, pues me ha pasado toda esta semana, me encontré una pastora y me decía me mandó incluso un escrito acerca de que, pues, que seguir la ley es maldición, pero si usted va y mira en el contexto de qué ley se está refiriendo, entonces asocian todo lo que Pablo dice, lo sacan de su contexto y hacen que la ley sea maldita, sabiendo, pues para mí personalmente, como dicen si tú obedeces, tendrás bendición, como dice la pastora. Para mí es un privilegio servir y saber que obedezco. O sea, por más que usted diga, anda por gracia. Entonces, miente, roba y todo es igual. No, siempre hay un límite. Entonces, todo lo han sacado como de su contexto, pero a la hora de usted decir es que estoy cumpliendo el Shabbat, los mandatos de Hashem. Mandatos, usted volvió, como volvió al antiguo. Entonces uno dice, pero si es la esencia de la vida, o sea, es la esencia del ser humano cumplir para poderse acercar a Hashem y para estar pleno. O sea, no cumpla los mandamientos y dónde termina uno, en las drogas, en depresiones, a punto de suicidarse, pero los mandatos de Hashem te mantienen conectado con el Padre, que te permite como esa paz, esa tranquilidad, el saber que tú estás haciendo lo correcto. Entonces, pues me parece como tan, o sea, y la verdad con esas personas es mejor ni decirles, pues, estás incorrecto porque no entiendes. Yo le decía a mi esposo esta semana, es lo que decía Yeshua, tienen ojos y no ven. Exacto. Pues tienen la palabra, no, o sea, ellos, y les encanta. Entonces, cuando habla tanto Pablo acerca de los falsos apóstoles, vemos que les encanta solo leer a Pablo, pero es porque se pegan de eso, de que la ley está abolida, que todo es maldición, y uno dice, pero si antes es una bendición. Sí, bueno, es maldición si no la obedecen. Ajá. Lo que entienden es que cuando se hace pacto, lo que está diciendo la estipulación, está la bendición y está la maldición, están ambas cosas a la vez. Si obedece, proviene la bendición; si no obedece, pues entonces viene la maldición, porque eso es parte del pacto. Entonces se quedan con la parte de maldición y se olvidan de la bendición. Y no es así, o sea, eso es parte del pacto. Por lo tanto... Pastor, yo creo que desde el principio pues ha estado, los mandatos y mandamientos no estaban escritos, pero si vemos desde que Hashem dijo el Shabbat hay que santificarlo, eso es un mandato, o sea, exacto. Y que eso no estaba escrito. Eso está La en circuncisión. Génesis, seguro. Entonces, yo estaba que le decía, bueno, y no cumpla pues, pero Abraham no le entregaron tablas y tenía un pacto que era la circuncisión. ¿Y por qué si dice perpetuamente? O sea, a mí esa palabra, pastora, se me queda así. O sea, si la palabra dice perpetuamente, exacto. entonces ¿por qué la cancelan? O sea, es que es algo tan simple. Si me dice perpetuamente, pero es eternamente. Pero como dice, son personas que solamente se fijan en lo que está escrito en lo escrito del primer siglo y no miran y estudian la Torá. De nuevo, para entender el Nuevo Testamento o los escritos apostólicos, tienes que conocer la Torá, porque si no vas a malinterpretar todo lo que está escrito ahí, porque todo está basado en la Torá. Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir, a destruir, a deshacer, yo vine a enseñarla, a mostrar cómo se practica, a decirte que yo soy esa Torá viviente. Si votas la Torá, me estás votando a mí. Es un pacto eterno, o sea, es un pacto, como tú dices, perpetuo. Y perpetuo significa por siempre. Pero las personas, de nuevo, ignorantemente, y todos hemos estado ahí. Y por la misericordia de Dios, hemos salido al otro lado. Y hay personas que quieren escuchar y aprender y hay otros que no. Aquellos que no, como dice Pablo, sacudir el polvo de tu calzado y seguir para adelante, porque va a haber otro que sí va a querer escuchar y va a querer. Tu propósito es sembrar la palabra y el Señor se encarga de darle crecimiento. Y si realmente quieren crecer, van a volver a ti a preguntarte. ¿Okay? Sí, señor Héctor o Olga. Yo tengo una pregunta que hacen ya días que estoy dándole vuelta. ¿Cómo encajaría aquí
que Eliyahu y Melquisedec se los llevaron, ¿dónde más o menos el pensamiento que hay, dónde estarían? ¿Dónde están? Yo no sé. No sabe nadie. No sé. Cuando dice que los llevaron, lógico, todo el mundo interpreta que no murieron. Sí. ¿Okay? Todo el mundo interpreta que no murieron. ¿A dónde el Señor los llevó? Yo no sé. ¿Con qué propósito? Dicen que volverán como profetas. Unos dicen que es Moisés y Eliyahu, otros dicen que los dos candelabros representan a Israel y las naciones. O sea, que hay muchas especulaciones hasta que los veamos de nuevo. Realmente entonces le podemos preguntar, oye, ¿dónde tú estás metido tanto tiempo? Porque no sabemos, porque realmente si ellos se fueron en cuerpo físico sin ser transformados, es imposible que estén en el cielo. Si fueron transformados y están en algún sitio que el Señor los tiene, aunque no hace lógica porque realmente el cielo no fue preparado para eso. O sea, nosotros no fuimos creados para eso. ¿Dónde están? Pues, No te sé decir. yo tenía esa pregunta, ya iba como un mes y pico, no me había atrevido a preguntarle en los estudios, pero los pajaritos le andan uno en la cabeza. Sí, pero realmente no sé. Pueden, de nuevo, nosotros pensamos que está en el cielo, pero es que no, ellos no fuimos creados para eso. Sí, por eso. ¿Dónde están? Quizás realmente, no te sé decir, quizás se los llevó y después los trajo para atrás y los enterró en algún otro sitio. Yo no sé, como hizo con Moisés, que nadie sabe dónde fue enterrado. Así que no tengo respuesta a esa pregunta, Héctor. Okay. Gracias. Cuando los veamos, le van a preguntar, oye, ¿dónde has estado tanto tiempo? Sí. Okay. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? No sé decirte. Oh, gracias. Sí, de nada. Pastor Jesús. Sí, sobre el tema de los mandamientos, a veces uno no analizaba lo que se predicaba, lo que uno mismo enseñaba. Porque cuando vemos esta gran verdad y pensamos, Pablo nunca va a contradecir a Yeshua. Pablo nunca va a ir en contra de lo que su maestro está enseñando y está anunciando cuando dice, si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. Si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. Y después, un poquito más adelante, dice, porque mis mandamientos no son gravosos. Entonces, ahí vemos una gran verdad que no sé de qué tipo de mandamiento estábamos pensando nosotros a lo que Yeshua se estaba refiriendo. Eran lo que estaba en la Torá, porque no estaba escrito el libro de Hechos, ni Corintios, ni Mateo, ni Lucas. No existía. El único manual de vida que existía era la Torá. Y cuando él dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos, él se estaba refiriendo a esa instrucción eterna que él nos dejó. Y estaba tan clarito, pero nosotros no estamos pensando en pajaritos preñados. Entonces, ¿qué estaba pasando? Exacto. Y aún Pablo cuando habla, no existía el Nuevo Testamento, no existía ninguno de los escritos, no estaban los evangelios, o sea, todo era basado en la Torá y los profetas. Aún el mismo Yeshua, cuando le hablaba a sus discípulos, a los que venían del camino de Emaús, le dijo, Moisés y los profetas hablaron de mí. O sea, por lo tanto, no es el supuesto Nuevo Testamento, pero la gente, de nuevo, por eso no podemos pensar como la época en que estamos, ni con nuestra propia cultura, ni nuestro pensar, porque de nuevo llegamos a las conclusiones erróneas. Hay que volvernos a irnos al primer siglo, volvernos a ir al tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las tribus, y entender en base a ese tiempo, esa cultura. ¿Okay? Celia. Amén, shalom. Shalom. Hay un pasaje de la Biblia que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió. Exacto. Y el que descendió fue Yeshua. Exacto. Porque él era el que estaba. Así que no podemos decir
Nadie subió sino el que descendió. Exacto, Así que ahí está ya todo dicho. También para decir que cuando uno habla con los pastores o de la iglesia donde uno estaba, cuando uno se pone a analizar y uno ve, lo único que ellos aceptan de la ley es el diezmo y las primicias, porque eso representa lucro, ganancia. Todo lo demás no existe de la ley, no solamente el diezmo y la primicia. Amén. Sí. Familia Nayelis. Shalom, pastora. Shalom para todos. Shalom. Yo quería hacerle una pregunta. Sí. En el capítulo 1 del verso 14, nos habla del día del Señor Yeshua. O sea, él se dice que él es el Señor del Shabbat. O sea, ¿se refiere al día de Shabbat o estamos hablando de otro día? Esa era mi pregunta. Shabbat, el día del Señor es Shabbat. No es domingo, es séptimo día, Shabbat. Gracias, pastora. Shalom. Shalom, a tu orden. Franklin. Shalom, shalom. Marcela. Porque yo también he pasado por lo mismo. Y he aprendido con Walter, ahí lo puse las 9 leyes que hay en la escritura. Porque Walter dice, ¿de qué ley tú me estás hablando? Ahí están las 9 leyes, la compartí en el chat. Y también he aprendido de mi pastor y de Walter también, que la mal traducción, Torah, le ponen ley en la escritura. Ellos se fijan, Torah, ley. No, Torah es instrucciones. Ahí te he compartido 9 leyes. Porque cada vez que vienen a mí con mi pregunta, ¿de qué ley tú me estás hablando a mí? Porque hay 9 leyes ahí, ¿de qué ley tú me estás hablando a mí? Con eso yo lo mato. Ahí queda... ¿Ok? Para la próxima la usa esa, que eso es lo que yo estoy usando, esa herramienta. ¿De qué ley tú me estás hablando a mí? Porque recuerden, como dice Franklin, en el griego no hay una palabra separada para Torah. Usan la misma palabra ley para Torah como ley para la ley de allí mismo, de la sociedad, de la cultura, del tiempo, las leyes romanas, las leyes de cada provincia, las leyes de cada ciudad. O sea, por eso, buena respuesta de Franklin, porque realmente ¿de qué están hablando? ¿De qué le están hablando? Okay. Aquí tengo un comentario de nuevo de Rosa que dice, y referente con no aceptar convenio con otros, fue lo mismo que hizo Abraham cuando no aceptó nada del rey de Sodoma, porque sería aceptar ganancia de idólatras y de perversos. Y esto dañaría la reputación de Abraham. Sí, de nuevo, recuerda que el rey de Sodoma, al querer darle algo, ya comprometía a Abraham para serle fiel a ese rey. Entonces hubiera roto, hubiera traicionado a Hashem. Por lo tanto, uno no puede ser siervo de 2 amos. El mismo Yeshua habló de eso. O eres fiel al uno o le va a ser infiel al otro. No puedes tener 2 amos a la misma vez. Entonces, si él hubiera aceptado lo del rey de Sodoma, ese convenio hubiera sido traición e infiel a Hashem. Por lo tanto, igualmente con nosotros, no podemos tener pacto con Hashem y pacto con el mundo, porque no vamos a poder cumplir con los dos, uno o el otro, pero los dos no puede ser. Recuerden que los convenios, sobre todo en este tiempo, eran bien importantes. La palabra de una persona tenía peso, los pactos tenían peso, y recuerden que los pactos, cuando se hacían, siempre se sacrificaba un animal, y ese animal iba a representar que si uno no cumplía con ese pacto, no iba a pasar lo mismo que a sus animales. Por lo tanto, hacer un pacto, hacer un convenio, dar una palabra, una promesa, un juramento, tenía mucho peso. Algo que hoy día lamentablemente ya no se hace. Antes a veces hasta simplemente dar la mano era aceptado. Hoy día, al menos que tenga un abogado detrás de ti, tu palabra no vale nada. Lamentablemente. Pero nosotros como representantes de Yeshua y del reino, lo que nosotros hablamos debe tener integridad, debe tener honor, debemos cumplir con lo que hablamos, con lo que prometemos, sobre todo cuando son cosas que hablamos y prometemos al Padre. ¿Okay?
¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, si no, sí, Franklin. Otro solamente, como te dijo que tenemos que dar validez a lo que hablamos. Entonces, yo tenía un video que le iba a subir, le dije, mejor déjame quedarme callado, porque yo decía que tú sí seas sí y tú no seas no. Exacto. Y eso pasó fue con la actividad del sábado. Muchos líderes, pastores, sí, yo voy a estar ahí, cuenta conmigo. Y nadie apareció. Y no que me molesté, porque como líder de este ministerio, yo cuento con los que están ahí presentes en el momento. Exacto. No con los que van a llegar después. Y me recordó, como te dijo eso, de que tú sí sea sí y su no sea no. Que tenga palabras, que esa palabra tenga una validez. Que ya cuando tú digas a una persona, mira, cuenta conmigo, esa persona va a contar contigo, porque yo ya, esa persona, si me dicen algo, sí, está bien, ok, porque para mí, a la persona que me dice, yo voy a tratar, es que no va a ir, no va a ir. Si me dice, gonna try, es que no va a llegar. Esa es la excusa que usan. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, nuestra palabra tiene mucho peso, mucho más, recordando a quién representamos, porque recuerden que si nosotros quedamos mal, damos una palabra y quedamos mal, que van a decir, mira, esa que va a Yeshua en el Tamí, tú ves, tanto que dice y no hace nada. Entonces caemos todos en la red, todos entonces somos ya, porque no es una sola persona. Recuerda que el concepto de honor y vergüenza conforme a la Torá es que el honor que yo recibo es el honor de toda la comunidad. La vergüenza que yo cometa es vergüenza de toda la comunidad. Imagínense entonces el nombre de nuestro Padre Celestial. Si nosotros no cumplimos, no hay integridad en nosotros, somos mentirosos o no nos importan las cosas, eso refleja a nuestro Padre Celestial. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice o no dice. Celia. También quería dar un versículo. Sí, señora. En Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén, amén. Amén, así es. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna preguntita? Recuerden que es bien importante conocer el contexto. Yo he usado mucho para estas clases la Biblia arqueológica. Es de la compañía editorial Vida. Me parece que la Sondervan también la tiene disponible. Si la consiguen, aunque sea usada, se la recomiendo grandemente porque es muy buena. Tiene mucho contexto cultural, arqueología y cosas que a veces nosotros no relacionamos. Cuando estamos leyendo, pues trae unos puntos muy buenos. Y de nuevo, no es solamente una sola Biblia, deben de ver varias versiones. Si usted no tiene acceso a comprarlas, recuerden que hay programaciones digitales que usted puede usar. Está en lo que se llama eSword. eSword, lo voy a poner aquí en el chat. Una programación gratis que la pueden bajar, y aunque casi todo es en inglés, tiene las Biblias. Si usted busca las Biblias, tiene muchas versiones en español que las puede usar. Ahora, si usted tiene una Mac, para usarla en la Mac, en una Apple, una computadora o tablet Apple, tiene que pagar. Pero si tiene programación Windows, la puede bajar gratis. Y tiene muchos recursos. Lamentablemente casi todo es en inglés. Me parece que han hecho Logos, también es muy bueno. Ahora mismo Logos tiene una sección que es en español. Comenzaron a proveer recursos en español. Logos es otra programación en la cual si usted va al website de ellos, usted puede bajar o descargar la forma más básica. La forma más básica. Y esa básica tiene muchas cosas, muchas herramientas.
Y luego si hay otros libros, otros recursos que usted necesite, muchas veces usted los tiene que comprar, entonces digitalmente lo instala a la programación. Pero la base de la programación Logos es gratis. Lo que sí es que continuamente están haciendo actualizaciones, ya creo que van por Logos 9, versión 9 u 8, no me acuerdo, me parece que ya van por el 9. Por el 10, ya van por el 10, mira para ahí, yo estoy bien atrasada. Pero por lo menos la parte más básica, la programación básica es gratis. Lo que uno le añade es lo que uno compra, libros, recursos, otras cosas que entonces va ampliando la librería digital y también permite que usted pueda tener toda esa información en su teléfono, en su tablet, en su computador. O sea que una vez que usted comienza a bajar la programación, puede usarla en diferentes tipos de devices, no sé devices en español, teléfono, tablets, computador, o sea que puede usarlo en varias partes. Y es muy bueno para aquellos de ustedes que realmente quieran estudiar, que quieran profundizar, tienen muchos recursos, muchas cosas. Así que dispositivos, muchas gracias. Diferentes dispositivos pueden usar el Logos en diferentes dispositivos a la misma vez. Y no tienen que pagar por eso, simplemente como dije, la programación más básica la pueden usar. Y le van añadiendo libros o cosas o otros recursos de acuerdo a sus necesidades. ¿Alguna pregunta? O si no, comprarlo todo. Hacer como hacer rico. Tener una biblioteca que ya Yolanda ya mismo lo bota a la casa. Ya tiene espacio. Y ahora te está pasando también a otras personas que yo conozco por ahí. Que ya mismo lo botan de la casa porque no tiene espacio. Así que, ¿alguna otra cosita, jóvenes, que quieran preguntar, comentar? Pastora, Isa puso algo en el chat, una pregunta. Isa Serrano, ¿será Isabel Serrano? Isa. Deja ver. A las 7:34. 7:34. Franklin, Isa, que pastora, cuando habla de que somos templo del Espíritu Santo, muchas toman este pasaje para decir que, por ejemplo, nosotras mujeres no debemos usar joyería y maquillaje. ¿Cuál es nuestra función como cuerpo del Espíritu? Bueno, si ustedes realmente estudian el templo estaba súper adornado. Tenía oro por un tubo y 7 llaves, tenía mármol, tenía marfil, tenía decoraciones, tenía lo más lujoso, lo más bello, lo más hermoso. Uno para el Señor es cuando mejor debe ponerse, más bella, más hermosa, más preciosa. Eso que le dicen a uno, no use esto, aquello, lo otro, eso es mentira. Es más, en Isaías habla de que la novia es adornada con diamantes, con plata, con oro. Lógico, usted tiene que hacerlo de una forma que sea modesta. Modesta, no que parezca como decía mi abuela, la puerca de qué sé yo quién. O sea, una forma moderada, modesta, que se vea bien, no que parezca una loca por ahí para abajo con tanta cosa encima. O sea, todo es una forma, al contrario. El sacerdote, el sumo sacerdote se vestía con lo mejor, con púrpura, con lino, con azul, con diamantes, con piedras preciosas. ¿Cómo te va a decir que no ponerse nada de eso? O sea, si uno se embellece para él. Para cuando uno vaya ante la presencia de Hashem, Hashem diga, estás bella, te cree para que estés bella siempre, porque tú me representas a mí. Por lo tanto, eso que dicen de ni maquillaje, ni de esto y aquello y lo otro, no conocen la palabra, no conocen el templo. Cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, significa que hemos sido separados para que la presencia de Dios esté en nosotros. La presencia de Dios no puede estar en un vaso, un cuerpo que se esté prostituyendo, un cuerpo que esté haciendo todo lo contrario a la Torá. O sea, si uno entiende el templo, uno entiende ese verso. Por lo tanto, Hashem, cuando Pablo habla de nos compara con el templo, es que tenemos que ser lo mejor, lo más precioso, lo más santo, lo más limpio, lo más puro,
para que la presencia del Espíritu Santo se mantenga en nosotros. ¿Okay? Pero no eso de que uno no puede maquillarse mucho. No me juegue. Contrario, la novia del Señor, la esposa del Señor, el templo del Señor usaba lo mejor de lo mejor. Así que póngase bella y hermosa. Y con eso no hay problema. Como dije, todo con moderación y modestamente, no que parezca una, ni lo voy a decir, pero ya ustedes se imaginan. Así que, ¿alguna otra preguntita, Jasmine o Duber? Pastora Chalón, a todos. Mi pregunta también va un poquito dirigida a lo que acaba de preguntar Isa, pero más que todo es sobre el cabello. Porque hay mujeres, por lo que yo he ido, pero no sé si es ya súper ortodoxo o qué, que se recortan su cabello, unas que se lo recortan y se colocan lo que es la peluca, que yo creo que eso ya es súper ortodoxo. Y otras que si son casadas simplemente se tapan siempre con un velo, pero su cabello, no el rostro, sino el cabello. ¿Uno tiene que hacer algo de eso? ¿No me puedo cortar el cabello? No. Recuerden que todo es cultural. Todo es cultural. Para este tiempo, la vestimenta representaba la clase social o estado social de las personas. Por ejemplo, que vamos a hablar de eso también el viernes. Tamar, cuando Tamar fue viuda, ella tenía su vestimenta que representaba viudez. Con respecto a la cultura del Medio Oriente, aún hoy día la mujer casada se cubre su cabello. Lo vemos en las musulmanas, lo vemos en la judía ortodoxa, ya sea que se use un pañuelo o algo, o hay algunas de ellas, algunas tradiciones en las cuales la mujer se rapa, se afeita toda su cabeza y se pone una peluca. Son tradiciones dependiendo de el grupo de judaísmo en el cual estén. Pero eso es lo que, perdón, lo que más bien es un reflejo de modestia, Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con modestia. Que nosotros tengamos que hacerlo, no estás obligada a hacerlo porque en ningún sitio la palabra dice que tienes que cubrirte así. De nuevo, cuando Pablo habla de la cobertura de la cabeza, es cultural y dependiendo a quién le está hablando. En Corinto dice una cosa, en Romanos dice otra, o sea, dependiendo de la situación cultural a quien él se está dirigiendo. ¿Que te puedas recortar tu cabello? Seguro que sí. Es cultural. Si tu esposo te acepta con tu cabeza rapada, amén. Si no te quiere con tu pelo rapado, te quiere con tu pelo largo, amén. O sea, tienen que ponerse de acuerdo ustedes dos, qué permiten, qué no permiten. Tú le dices, pues tú no te puedes recortar, pues yo tampoco. O sea, es cuestión cultural y lo que ustedes, entre ustedes mismos, estén de acuerdo. ¿Ok? Eso es cultural. De nuevo, mira, Lili recorta, tenemos así que Lili, si quieres recortarte, Lili, tienes trabajo para buen rato. Lo que te quiero decir es que tiene que ver con modestia, tiene que ver cómo te ves, cómo te representas. Si te ves mejor, te gusta con tu pelo corto y te ves mejor, te sientes mejor, no hay nada en contra de eso. O lo quieres largo, pues amén. O sea, no tiene nada, de nuevo es más bien cultural que otra cosa. Pero en términos de cuál es el mensaje detrás de eso, es modestia. Si tú piensas que manteniendo tu cabello largo honra a tu esposo porque ese es el deseo de tu esposo y lo quieres complacer, pues amén. Si no te importa lo que él piense, pues mira, recuérdate. De nuevo, es lo que ustedes hay entre ustedes, lo que mejor se hagan sentir como esposo y esposa. ¿Okay? Así que tú, lo que pasa es que Yami se quiere recortar y tú no la dejas, ese es el problema. Son relajos, no quiero meterme en problemas con ninguno de ustedes. Pero de nuevo es algo cultural, es algo cultural. Y tienen que decidirlo entre ustedes mismos, cómo desean verse. Isa dice que no puede abrir su micrófono, que hay mucho ruido. No sé de dónde el ruido, de aquí yo no oigo nada.
La puerca de Juan Bobo, esa misma, la puerca, hay mujeres que se visten que parecen la puerca de Juan Bobo. Y sí, en la cultura, sobre todo en la cultura del Medio Oriente y en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo ortodoxo, como honor a su esposo, y aún en la cultura greco-romana, las mujeres cubrían su cabello para mostrar que estaban casadas. ¿Okay? Como vamos también a leer en la porción de esta semana, Tamar se puso un velo que mostraba que era una prostituta. Las mujeres casadas no usaban velo, cubrían su cabeza, pero no usaban velo así en su rostro. Por lo tanto, es cultural, de acuerdo o a la que la cultura reconoce y acepta. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer otro comentario, amados hermanos. Sí. Me ha parecido muy interesante conocer el contexto cultural y pues todo lo que vivían esas comunidades, por ejemplo la de Corinto, porque pues yo antes tenía una idea diferente del Imperio Romano, o sea, de las películas, ¿verdad? Poderoso, conquistador, un gran ejército, y sí se veían esclavos ahí, pero uno no se imagina cómo era la vida de todas esas personas que no tenían la ciudadanía, totalmente oprimidas, o sea, era horrible, ¿verdad? Entonces, al llegar la palabra a esos lugares, pues es una esperanza para elevarlos y como sacarlos de ese sistema opresor que a fin de cuentas, pues cayó, ¿verdad? Cayó ese imperio, ¿verdad? Y también darnos cuenta de que realmente ahora pues no estamos así viviendo en esos regímenes opresores y pues sí, de realmente persecución verdadera y sanguinarios, y pues la verdad le doy gracias a Hashem por eso, ¿verdad? Porque no vivimos en países donde los gobiernos practican eso. Bueno, al menos en estos, tal vez sí haya países donde sí persiguen a los creyentes y los matan, ¿verdad? Nada más por tener una Biblia. Sí hay lugares así en el mundo, pero pues aquí somos privilegiados, ¿verdad? Porque no serán nuestros gobiernos perfectos, pero tenemos libertad para reunirnos, para creer, para tan solo ahorita lo que mencionan, ¿no? Esas aplicaciones de eSword y de Logos, pues que nos enriquecen, ¿verdad? Entonces es muy interesante conocer todo ese contexto cultural y todo cómo se movían esas sociedades de aquel tiempo. Pues gracias, buenas noches. Gracias, Ofelia. ¿Alguien más que quiera decir algo antes de despedirnos o quieran compartir algo? Sí, Isa lo que dice que hay ruido de los vecinos. Por eso no abre el micrófono. Ok. Bueno. Si no hay alguna otra pregunta, recuerden que el 28 no voy a dar la clase de discipulado, ya que he estado dando estas 3 clases, estos 3 miércoles, y necesito un break porque he estado preparar estas clases requiere tiempo y leer muchos recursos, así que espero que le haya sido de bendición. Más adelante quizás demos otro estudio de otras cartas o más de los escritos apostólicos y relacionarlo también con lo que ya conocemos y sabemos de la Torá. Así que si no hay ningún otro, nada más, le agradezco su atención. Ya tan pronto suba el video a YouTube, también le envío por PDF a su correo electrónico el PDF de la clase de hoy. Así que muchas gracias de nuevo, muy agradecida. Recuerden compartir los estudios con otras personas para que también vayan conociendo un poquito más de los escritos apostólicos. Así que gracias, jóvenes, que tengan una buena noche, que descansen, nos vemos en Shabbat. Este Shabbat la clase va a ser a las 9 de la noche, estén pendientes porque tenemos cena, la cena que hacemos siempre a final de mes. Para aquellos de ustedes que celebran el Día de Acción de Gracia, que tengan un buen día. Recuerden siempre ser agradecidos a nuestro Padre Celestial por todas las cosas. Así que muchas bendiciones. Caleb. Una pregunta, ¿es a las 9 de allá?
¿Lo del viernes? Sí, a las 9 de aquí de la Florida. Que Ah, pues acá serían las 10 de la noche. Vamos a ver si a las 10 acá. Serían las 10 de la noche. Así que toma mucho café, Caleb, para que estés despierto. Así que nos vemos en Shabbat el viernes. Recuerden que la clase será a las 9 p.m. hora de aquí de la Florida, de Miami, porque tenemos cena. ¿Okay? Así que muchas bendiciones, los quiero mucho, Señor los guarde y los cuide y será hasta Shabbat. Shalom, gracias. Shalom. Gracias a ustedes. Shalom, pastora, muchas gracias. Shalom, gracias. Gracias, pastor. Shalom.